buenos días. Nos podemos ir sentando. Vamos a intentar ser puntuales, que ya no lo somos. Después de la intervención de Javier Estévez y del café, me imagino que estamos todos activados al 100%. E incluso los que anoche trasnochasteis, creo que ya estáis activados también. ¿Se oye bien? Vale, espero que así se oiga mejor. Espero que estéis bien activados porque ahora tenemos otra ponencia muy interesante que lleva el título de Necesidades educativas de trastornos del espectro autista. ¿No se oye? Vamos a ver. ¿Y ahora? Espera un poco. ¿Hola? No está activado. ¿Hola? Ahí. ¿Ahora? Bueno, pues nada, decía que ahora tenemos otra ponencia para la que espero que estemos bien activados, que lleva el título de Necesidades educativas de los trastornos del espectro autista, que ha cambiado en los últimos 20 años. Para hablar de ello tenemos a dos ponentes a los que tengo gran admiración, les conozco mucho por circunstancias en mi trabajo en el equipo de atención temprana. Hemos tenido durante muchos años, desde luego 20 y más, muchas oportunidades de colaborar y trabajar juntos en múltiples aspectos. Javier Arnaiz, que es el director técnico de Autismo Burgos, María Merino, que es la directora del programa de detección temprana Bebe Miradas. Los dos tienen una amplia experiencia en este ámbito y además creo que tienen una gran virtud, y es que tienen experiencia de haber estado en todas las trincheras: la detección, el diagnóstico, el tratamiento, la formación, la investigación y la inclusión educativa, por supuesto. Por lo tanto, cedo la palabra en primer lugar a Javier. Hola. Hola, buenos días. Bueno, muchísimas gracias por asistir y por participar con nosotros esta mañana. Muchas gracias también a la organización del encuentro, que como dice Gabriel, es un gusto que te llamen los amigos para poder compartir y poder difundir un poco nuestro trabajo. Y muchas gracias, pues, sobre todo por darnos todo este espacio para, bueno, lo vamos a hacer entre María y yo, porque yo siempre que digo, ¿no?, que cuando estamos media hora, una hora escuchando pues una presentación, o bueno, cuando dedicamos un tiempo a pensar en los alumnos con autismo, raro es que entre todos los que somos nos salgan ideas muy buenas que cambien concepciones o que ayuden a realidad la mejora de estos chicos. Así que muchas gracias. Sé que muchos venís de fuera de Burgos, de Castilla y León. Bienvenidos y espero que disfrutéis. Nosotros la presentación, bueno, la vamos a hacer entre María y yo. En principio, yo lo que voy a plantear es cómo ha cambiado la concepción del autismo, que es quizás una de las discapacidades que en los últimos años está generando más cambios a todos los niveles, como vamos a ver ahora, porque creo que, o creemos que es necesario tener un contexto muy amplio de lo que es el autismo, de cómo impacta en la vida y de cómo está evolucionando y cambiando las formas de intervención a la hora de tomar decisiones como orientadores, que tenemos que tomar decisiones muchas veces muy concretas o que van a repercutir mucho a lo largo de la vida del chico. Lo primero un poco que quiero comentar es cómo ha cambiado el concepto de autismo pues, en las dos últimas décadas que nos proponía el título de la ponencia, o bueno, en los últimos 25 años. La verdad que los cambios han sido abismales, ¿no? Cuando yo empecé a trabajar hace casi 30 años, el autismo era más que una enfermedad rara, era una condición muy rara. Había muy pocas personas diagnosticadas con autismo, mientras que ahora mismo los indicadores de prevalencia muchos asustan. Luego vamos a ver los datos y vamos a ver un poco qué consenso hay a nivel internacional.
En principio también se hablaban de causas, pues causas que provocaban el autismo, causas muy aberrantes, ¿no? El tema de las madres neveras, todas las teorías psicológicas, que tenemos que pensar que muchos de los adultos con autismo de hoy tuvieron esos diagnósticos, ¿eh? No estamos hablando de cosas que pasaron hace 50 años, sino de cosas que han pasado hace pues 2, 3 décadas. Mientras que ahora ya sabemos que hay una alta probabilidad genética y que hay muchas causas que están influyendo, un poquito causas comunes a lo que comentaba Javier anteriormente con el TDAH. Sí que voy a dar una noticia un poquito esperanzadora para las mamás, porque siempre parece que se achaca a la edad materna. En el autismo también se está viendo que está influyendo de manera muy decisiva la edad paterna, también, ¿vale? Parece que ya no solo la edad de la mamá, que también, sino parece que es mucho más definitivo en temas como el TEA, TDAH, trastornos mentales, la edad de los papás, pues por la calidad del material genético. También antes se hablaba o se enmarcaba dentro de los manuales de diagnóstico como un tipo de esquizofrenia infantil, eso ya está totalmente descartado. También se entendía como una condición única, ahí también un poco coincido con el ponente anterior, en que ahora mismo ya está reconocido como el TEA, la mayoría de las veces va acompañado por otros muchos trastornos, tiene una alta comorbilidad con otros trastornos, con otras dificultades del aprendizaje. Pensábamos en su momento que el autismo, las personas que presentaban autismo tenían graves alteraciones del lenguaje, cuando ahora mismo sabemos que junto al autismo pueden ir personas con o sin discapacidad intelectual y con o sin alteraciones en el lenguaje. Otra cosa es que luego hay alteraciones en la pragmática. Pensábamos que era un trastorno totalmente masculino, ahora mismo sabemos que hay un problema de infradiagnóstico en las mujeres y que realmente ese dato de 3 hombres por cada mujer creemos que es un dato falso. Luego María también nos comentará un poquito sobre este tema. Se entendía que el autismo era algo inamovible, que las personas con autismo tenían poca capacidad de aprendizaje y ahora mismo sabemos que las personas con autismo, en función de que el resto de las comorbilidades, discapacidad intelectual, trastornos del lenguaje o demás, o trastornos epilépticos pueda afectar o no, su capacidad de aprendizaje, de adaptación es muy alta. Se pensaba que solo era una condición de la infancia, ahora ya sabemos que no, que es algo crónico en todas las edades, y antes también trabajábamos mucho por intuición, ¿vale? Trabajábamos por lo que la experiencia nos daba buenos resultados. Estamos hablando de que los primeros sistemas de intervención educativa en autismo nacieron en los años 70. Hasta entonces se consideraba que las personas con autismo no tenían capacidad de aprendizaje ni que eran sujetos dignos de educación. Su destino era los centros psiquiátricos, incluso desde niños. Ahora mismo, por suerte, eso está totalmente erradicado. Sabemos que las personas con autismo tienen una especificidad en el aprendizaje, una especialidad. Hay que darles unos tratamientos, unas pautas especializadas, pensadas y diseñadas en cómo procesan la información, y sabemos que cuanto antes empecemos a trabajar de esa manera especializada, el impacto del autismo en el desarrollo va a ser menor. Estamos hablando, bueno, si alguien quiere, hay un libro que os le he puesto ahí, el de una tribu propia. Este libro no es un libro sobre autismo, es un libro sobre la historia del autismo. Esto que os he contado yo ahora en 2 minutos, todo desarrollado a lo largo de todo el mundo y cómo han ido influenciando las diferentes corrientes psicológicas o incluso los lobbies farmacéuticos y demás. Ahora mismo, entonces, lo que sabemos es que el autismo es un espectro, ya no hablamos de la básica triada comunicación, socialización y conducta, sino hablamos de sociocomunicación y alteraciones en la imaginación, en la flexibilidad, en el comportamiento. Ya no asociamos el autismo a conductas inapropiadas o desajustadas, porque no son un síntoma, son en todo caso una respuesta adaptativa de la persona. Hablamos de comorbilidad, hablamos de dimensiones, ya no hablamos de categorías, y bueno, el gran cambio que tuvimos fue con la publicación del DSM-5,
donde bueno, desaparecieron las categorías, eso provocó el que desaparecieran o que se sacaran de los trastornos del espectro autista el síndrome de Rett, que desapareciera el síndrome de Asperger como etiqueta. Aquí lo importante es cómo se ha ido cambiando la concepción, ¿no? De una concepción muy cerrada y muy limitada a entender el autismo como una condición de vida, a entender el autismo como una forma de ser, como una forma de procesar la información diferente, y eso implica que el tratamiento, que las intervenciones no tienen que ir a curar el autismo, porque es inevitable y no merece la pena enfocarse en eso, sino identificar las capacidades que tienen estas personas para trabajar sobre esas fortalezas y no trabajar sobre las debilidades, que es lo que muchas veces en el sistema educativo es lo primero que nos viene, ¿no? A nivel práctico, ¿cómo ha cambiado la visión de las personas con autismo en el mundo? Pues hemos pasado de entender que el autista era el niño enfadado, con problemas de conducta, agresivo, triste, pues a entender que hay personas con autismo niños y no tan niños, que hay ancianos, que hay personas adultas, que también hay mujeres, que no solo hay hombres o niños, y que sobre todo el deseo de las personas con autismo es tener una vida feliz y ser felices. No hay ningún criterio diagnóstico donde ponga que para diagnosticarte de autismo tengas que tener problemas de conducta o tengas que ser una persona triste, ¿no? Y sobre todo también está habiendo un cambio en todo el mundo por la propia representatividad que empiezan a tener las personas con autismo, que tienen capacidad para ello, para definir servicios y decirnos a los gestores de servicios cómo quieren que estos sean, y para participar, de hecho, en todas las investigaciones de una manera mucho más práctica. Ahí os he puesto una foto que a mí me encanta, que es la de la serie esta de Netflix de, no me acuerdo, Amor en el espectro, porque es de las pocas veces que salen personas con autismo glamurosas, guapas, arregladas y estupendas. Y yo creo que tenemos que empezar a tener esa visión de que nuestros chicos con autismo en el cole queremos que un día sean así, con lo que conlleva, no la foto, ¿no?, sino lo que conlleva de expectativas. Un dato que os comentaba antes era la prevalencia. Cuando yo empecé a trabajar hablábamos de 1 por 10.000 y ahora estamos hablando, hay investigaciones del CDC, del Centro de Atlanta, que hablan de 1 por 54. Es una pasada, ¿vale? Estos estudios, los de Atlanta, del CDC, tienen sus sesgos, ¿vale? Entonces, son norteamericanos, son estudios con mucha alta población, entonces tienen muy buena validez, pero hay que ponerles un poquito en suspense. Y lo que sí que está totalmente, bueno, incluso en Singapur hay algún estudio que marca ya 1 por 38. Vamos a quedarnos con lo que está aprobado y corroborado en todo el mundo, que es 1 por 100, ¿vale? Sabiendo que todavía nos quedamos cojos, pero vamos a quedarnos en el 1 por 100. Un poquito el gráfico de abajo es en Autismo Burgos, fijaros en la línea azul, el incremento de usuario que hemos tenido, ¿vale? Hay que fijarse en la línea azul, que es la línea total, que coincide plenamente un poquito con la curva en vertical del CDC y de todas las entidades que tienen datos para corroborar a lo largo de los años, ¿no? Nosotros hemos pasado desde el 2007 a ahora, bueno, en el 2007 atendíamos a 50 personas con autismo y a sus familias, y ahora mismo estamos atendiendo a 370. Eso ha implicado que a nivel de los que gestionamos servicios estamos continuamente generando servicios, ampliando los que tenemos y generando otros nuevos, porque de repente aparecen mujeres con autismo, aparecen madres con autismo, aparecen personas mayores con autismo y aparecen colectivos y necesidades que en un primer momento no teníamos previsto que fuéramos a tener que atender. Todo esto ha evolucionado también muchísimo en cuanto al alcance del conocimiento, ¿no? Hace 20, 25 años en España eran 4 las personas que nos formaban sobre autismo. En el ámbito de la psicología, Ángel Rivier, Juana en el ámbito de la educación, en el ámbito de la neurología, Ángel Díez Cuervo, y en el ámbito de la investigación, Joaquín Fuentes. Les nombro porque muchos de vosotros seguro que habéis tenido formación con ellos en la universidad o a lo largo de vuestra carrera profesional.
Cada vez que salía un libro en español nos daba tiempo a leerlo y nos daba tiempo a leer absolutamente todo lo que salía en español, porque había 4 libros de referencia. Ahora mismo, por suerte, es imposible estar al día de todas las publicaciones que salen, de todos los avances. El otro día, por ejemplo, María me hizo la búsqueda de cuántos artículos habían publicado el año pasado sobre autismo y nos quedamos impresionados porque eran 56.000 los que se han publicado en un año. Sí que hay que decir que de esos 56.000, el 90%, o bueno, a lo mejor no tanto, se centran en atención temprana y en los primeros años de vida. Otro tanto en trastorno, bueno, otra parte seguida en cuanto a frecuencia de artículos se centra en trastornos mentales y personas con autismo de alto funcionamiento, síndrome de Asperger, sin discapacidad, como queramos llamarlos. Y solo el 1% está dedicado a las personas adultas, cuando la vida adulta dura 5 veces más que la infancia, ¿no? Pero bueno. ¿Esto cómo se traduce en el ámbito escolar? Pues, por ejemplo, en cuanto a la prevalencia, yo he cogido un poquito los datos de Castilla y León. Sé que sois público de toda España, pero por tener un referente y también porque son los datos que yo tengo más acceso a ellos. ¿Qué tenemos en Castilla y León? Pues estos son datos del 2019. Hay un grave problema en España a la hora de recoger estadísticas, porque cada comunidad autonómica recoge de una manera diferente y dentro de cada comunidad no concuerdan nunca los datos de sanidad, de servicios sociales y de educación. Hay que decir que la Consejería de Educación de Castilla y León es de las que mejor recogen los datos de TEA. En el 19 teníamos 1.243 alumnos con autismo en todo el sistema educativo en Castilla y León, que eso suponía un 0,36 de alumnado. Está bien, pero la media en España es un 0,6, es decir, la mitad, y la media en el mundo es un 1%. Es decir, les tenemos muy bien detectados, pero solo tenemos detectados a un tercio. El otro tercio nos queda todavía por identificar. Vemos también en el gráfico, por ejemplo, para que veáis que es algo generalizado, que también por eso, aunque son datos de Castilla y León, creo que pueden ser representativos. En la derecha superior tenéis, por ejemplo, a nivel de provincias, pues en función del número de población hay mayor o menos, pero el incremento es el mismo. Y un poquito también dentro de los alumnos con necesidades de apoyo educativa, que es el círculo, como el TEA, pues son los más frecuentes. Teniendo en cuenta que también hay muchísimos chicos con autismo que en los centros ordinarios pasan muy desapercibidos o pasan con mucho esfuerzo y que muchas veces ni siquiera son identificados como alumnos con necesidades especiales. Esto es un gráfico, por ejemplo, de nuestro centro, de nuestro servicio. Nosotros en Autismo Burgos tenemos un cole específico para niños con autismo, en el que actualmente hay 50 alumnos, que es un cole de educación especial, pero también dentro de esos 50 tenemos 18 para ser más exactos, en aulas estables, que luego os contaré un poquito cómo es, pero luego tenemos más de 100 y pico niños en los sistemas, en los colegios ordinarios, ¿vale? Que son niños que no presentan discapacidad intelectual o presentan muy poquito, y gracias al apoyo que están recibiendo por parte de los coles, también pues muchas veces con nuestro asesoramiento en un primer momento, aunque luego ya lo hacen de manera autónoma, son chavales que pueden estar siguiendo la escolarización a un ritmo bastante considerable o muy bueno en cuanto a lo que se refiere al rendimiento escolar, que eso es también una concepción que ha cambiado mucho. ¿Qué ha cambiado también con respecto al conocimiento? Ahora hay infinidad de programas, de métodos, de publicaciones, programas súper bien diseñados donde están suficientemente claros los objetivos, las temporalizaciones, los métodos de evaluación, los criterios de validez. O sea, ya nadie puede tener la excusa de que no tiene formación en autismo. Son muchísimos, todos los programas que salen.
Problema: los programas no arreglan, los programas no solucionan, los programas lo que nos ayudan es a tener formación, ¿vale? Hay un recurso muy bueno, que es el que os he puesto también ahí a la derecha superior, que es la fiesta de cumpleaños, que es un vídeo donde se representa todo este espectro del autismo, las personas con muchas necesidades de apoyo, a las personas con poca discapacidad. También, como Javier, la ponencia anterior, parece que las fiestas de cumpleaños o las fiestas son el escenario ideal donde se pueden ver mayor los desajustes sociales. Entonces es un vídeo que yo os recomiendo porque a nivel de detección y de información ahí puede ayudar muchísimo. Libros, como os decía antes nos daba tiempo a leer, ahora no nos da. Hay que seleccionar muy bien lo que se va a leer, por suerte tenemos mucho. Y en cuanto a la formación, por suerte también yo creo que la formación en autismo ahora mismo, ayer hablaba con la consejera de Educación de Sevilla y, por ejemplo, me decía que ellos tenían un programa formativo específico para los profesionales de educación en autismo, como hemos tenido aquí en Castilla y León, donde hay un itinerario de la propia consejería en colaboración con la Federación de Autismo, y os diré que en los últimos 5 años se han formado 4.369 profesionales de la educación, orientadores, tutores, PTs. Justo ahora, dentro de un mes, se forma también el personal sanitario vinculado a los colegios de educación especial, logopedas. Entonces, bueno, ya no hay excusa para decir eso de me llega un alumno con autismo, no sé qué hacer con él. Por suerte también todo el cambio social, ¿no?, en el cine. Antes solo había la película de Rayman y 4 que es mejor no nombrar por si alguien tiene la tentación de ver. Pero ahora hay muchísimas y muy buenas, que reflejan muy bien y que nos pueden ayudar, pues eso, a lo que es sensibilizar y a lo que es dar a conocer todo el amplio espectro del autismo. En cuanto a materiales también, yo os invito, María también nos va a enseñar algún material, yo os invito a que descarguéis en nuestra página, hay muchísimos materiales, pequeñas guías de orientación al ámbito educativo. Hay guías, por ejemplo, la del niño pequeño, esa tiene más de 10.000 descargas, son totalmente gratuitos y son materiales que elaboramos para dar respuesta a aspectos muy concretos o dudas muy concretas que nos traslada el colectivo de educación. Y luego también un poco lo que ha cambiado radicalmente ha sido las modalidades de escolarización. Hace 25 años solo había 2, o colegio de educación especial, con lo que eran los coles de educación especial en aquel momento, o escolarización ordinaria o integración, con lo que era la integración en aquel momento. Es decir, había muchísimos chicos que no les podíamos dar una respuesta adecuada porque esos sistemas no se ajustaban a sus necesidades. Ahora, en toda España, en cada comunidad autonómica se llama de una manera, Aquí en Castilla y León tenemos los apoyos CLAS, que es lo que en Madrid se llama las aulas TEA, que es lo que en Andalucía se llaman los grupos de apoyo. Bueno, aquí como hay que ser moderno y distinguirse, pues cada comunidad autonómica lo nombra de una manera, pero a lo largo lo que sí que es común es que se han ido flexibilizando muchísimo las modalidades de escolarización. Hace muchos años nosotros empezábamos con la escolarización combinada cuando no existía y gracias a las prácticas que hicimos pues se pudo regular y se pudo establecer esa escolarización, que no vale para todos los niños con autismo, solo para unos pocos. Los centros de educación especial no tienen absolutamente nada que ver con lo que eran hace 25 años. Eso da respuesta a un número o a un grupo del colectivo. Y luego tenemos pues todos los apoyos CLAS, las aulas estables, que son cuando aulas específicas de autismo están integradas en un cole ordinario, que tengo que decir que a nosotros, que eso también vale para cierto grupo, y luego están todos los chicos que con el apoyo de los profesores día a día pueden estar en una escolarización ordinaria, con mucho apoyo, sobre todo siempre en cuanto a lo que no es el contenido más
curricular, ¿no? O sea, no hablamos tanto de adaptaciones al currículum como de adaptaciones de acceso al contenido, al currículum y a la información. Vale. Comentar eso, que para nosotros, por ejemplo, el tema de las aulas estables, de las aulas class, consideramos que es una herramienta muy, muy positiva para aquellos niños que necesitan un alto grado de intervención especializada, pero que también pueden desarrollar habilidades sociales y de relación con otros compañeros sin autismo. Un poco el perfil de los estudiantes con autismo. Hay un dato curioso, que es que nos desaparecen en el bachillerato, nos desaparecen. Estos son estadísticas a nivel nacional. Vemos que en primaria, en infantil, en la universidad su presencia es muy residual, es prácticamente muy, muy limitada, cada vez es más, pero es muy poquita. Pero lo que vemos a grandes rasgos es que en el bachillerato nos desaparecen. Aquí puede ser o bien que son chicos que por el fracaso escolar o abandonan o pasan a otras modalidades, o que en bachillerato no se recogen como alumnos con necesidades específicas o simplemente con alumnos con autismo. Pero ahí sí que es el dato curioso, que en bachillerato desaparecen cuando sabemos que la realidad no es así. Hay muchísimas publicaciones también ahora mismo sobre guías de intervención que no hablan tanto de tratamientos o de intervenciones específicas, sino que hablan de la cultura que tienen que tener los colegios para poder ser un buen colegio de apoyo a las personas con autismo. Aquí os dejo esta referencia, que la publicamos, la tradujimos hace poco desde la Asociación de Profesionales de Autismo de España, de AETAPI, y sobre todo lo que nos viene a decir es cómo trabajar con todo el colectivo escolar para que las modalidades sean positivas. Esto implica que las personas con autismo, los alumnos con autismo ahora mismo, que antes no existían porque estaban en los coles de educación especial, que cuanto más lejos y más rodeados de pinos para que no se nos viera mejor, que ya están incluidos en la escuela. Pues bueno, yo ahí tengo que decir que la normativa nos lo permite, los modelos de escolarización nos lo permite, pero la realidad depende de vosotros y del profesorado, no depende de nadie más. Así que me gustaría ya, para terminar, pues eso, lanzar como estos pequeños mensajes de reflexión, ¿vale? No hay una solución única, no hay una respuesta única, pero muchas veces nos seguimos encontrando con reacciones desde el ámbito educativo que no responden a una realidad de los alumnos con autismo, ¿no? Entonces, bueno, pensar eso, que no hay mayor exclusión que una mala integración, que no todos los modelos son buenos para todos los niños, no tenemos que imponer a las familias nuestra ideología personal. Muchísimas veces entramos en conflicto con las familias, con pues a lo mejor entidades como nosotros que podemos abogar por un tipo de escolarización en otro. Debemos de pensar en lo que va a ser la vida de ese niño a lo largo de toda la vida, pensar un poquito más allá de cuando acabe la etapa escolar y ver en qué momento cada modalidad, cada recurso, cada apoyo es el más adecuado. Y luego creo que tenemos que ya se empieza, ¿no?, cambiar esa concepción de pensar que no eso de joder, me ha tocado el autista, vaya, que es lo que pasa muchas veces en esas aulas class, en esas aulas TEA, pues en muchas provincias. ¿Quién es el tutor de esa aula? El último interino que no tiene posibilidad de elección, ¿no? Es el castigo. Eres nuevo, te toca el aula de castigo, que es el aula de los niños con autismo. Vamos a empezar a verlo como una oportunidad. Las personas con autismo tienen una forma de procesar la información totalmente alucinante, que nos deja totalmente perplejos. Yo llevo 30 años trabajando con ellos y creo que no hay día que no vaya a casa sorprendido por un procesamiento, por un razonamiento, por una reacción. Tenemos que verlo como una oportunidad y porque nos va a ayudar a entender también cómo es el desarrollo de los niños que no tienen autismo. Me vais a permitir un minuto, porque simplemente un minuto, que no voy a tardar más, ¿eh? Todo este recorrido que hemos hecho en estos 25 años han cambiado las leyes educativas, que os voy a contar a vosotros, de formularios, leyes, propuestas,
nos hemos tenido que adaptar a todo, y más los orientadores, que últimamente nos hemos convertido, yo soy orientador del cole, nos hemos convertido muchas veces en la burocracia que hay que hacer de papel de un lado para otro, ¿no? O sea, que os voy a contar de todo eso. Pero sí que es cierto que si hemos conseguido este cambio social en los colegios, si hemos conseguido que se vayan flexibilizando las modalidades de escolarización, ha sido muchas veces, o por lo menos aquí en Burgos, gracias a los orientadores, que habéis hecho una función importantísima en los colegios de sensibilización, de apoyar a los profesores, de acompañar a las familias. Entonces, bueno, los que ya llevamos ciertos años, yo creo que las leyes pues está muy bien, pues tenemos que ir cambiando, tenemos que ser modernos, cambiar nomenclaturas, cambiar formatos, cambiar formas de trabajar, pero al final lo que es la esencia, que es un poco eso, el promover el entusiasmo por los niños con autismo, depende de los orientadores. Yo desde aquí quiero agradecer a esa promoción de orientadores con los que yo empecé a trabajar, que ya se nos están jubilando, por suerte para ellos, pero desgracia para nosotros. De 3 años aquí se nos está jubilando toda esa camada de orientadores, y por lo menos aquí en Burgos, y a título personal, yo tengo que decir que casi todo el éxito de que tengamos una amplísima variedad de fórmulas para atender a las personas con autismo ha sido gracias a cómo han flexibilizado, cómo han apoyado y cómo han ayudado. Así que, bueno, desde aquí pues yo quiero dar las gracias a esa generación que nos ha ayudado a flexibilizar y hacer este contexto tan positivo. Ahora mi compañera María os va a comentar un poquito más sobre estrategias concretas y programas de intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Bueno, os voy a invitar a que cerréis los ojos y hagáis algo participativo. Entonces, ahora vamos a tener todos los ojos cerrados y primero vamos a pensar en un primer día, en septiembre, en el que llegan un montón de caras nuevas, en el que vamos viendo pasar alumnos. ¿Con qué sensación nos vamos, no? O sea, si de todos esos alumnos que vemos estamos pensando, uy, este tiene autismo, este tiene TDAH, este tiene... O la primera sensación es que no vemos diferencias, ¿no? A mí me gustaría que lo tengáis esto en vuestra mente y ahora que hagáis otro pequeño ejercicio. Estamos hoy en un primer día de clase, en un segundo día de clase, que es de este congreso, de esta clase para adultos. Y ahora, quedándonos en silencio, os invito a que sintáis, pues si hay algo que os molesta, si la silla es cómoda, si es tan cómoda que os estáis durmiendo, si hay algún ruido que detectáis que el resto no detectan, una mosca que pasa. ¿Y cómo hacemos este procesamiento sensorial? Incluso en la búsqueda del más absoluto de los silencios vamos a ir notando cosas. Algunos notaréis que tenéis frío, otros que tenéis demasiado calor, otros que os pesa la mañana. Bien, podéis abrir los ojos. Quería compartir algo más, pero no me voy a arriesgar. Gracias por compartir este silencio y este momento. No se ha dormido nadie, así que está perfecto. Si hubiera pasado, pues también está bien que os relajéis. Es una primera forma de acercarnos a la realidad de los demás. La primera forma que tenemos es conocer bien nuestra propia realidad, es decir, nuestras habilidades de introspección. Y uno de los retos que los orientadores tenemos es crear la doble empatía cuando hay diferencia. Si observamos un patio, los niños, los adolescentes, son unos detectores, son el mejor screening, son los que rápidamente detectan que hay algo diferente, que hay alguna vulnerabilidad.
Y esa vulnerabilidad no tienen por qué ponerla un nombre, aunque es verdad que en estos años hemos hecho sensibilizaciones, hemos trabajado con ellos el que se pongan en la piel, el que identifiquen y sepan que identificar esas diferencias no da derecho, sino que tiene que hacer un giro, ¿no?, hacia todo lo contrario, hacia apoyar esa diferencia, y ojalá esto se vaya haciendo más y más, pero tenemos nuevos retos, que luego hablaremos con ellos, ¿no?, o de ellos. Tenemos una sociedad que ha pasado un confinamiento, que se ha quedado en las pantallas, que ha tenido una estructura también anómala durante todos estos 2 últimos años, y que esa estructura anómala ha creado un cambio de escenario que todavía no conocemos bien. Bueno, continuando con todo lo que ha comentado mi compañero Javier, ¿no?, para mí lo más importante es ver que lo neurotípico cada vez es menos frecuente y que lo que cada vez es más frecuente es lo neurodiverso. Por lo tanto, ese apunte que decías, ¿no?, de no podemos decir a mí me ha tocado la clase con. No vamos a decir esto porque en realidad nos ha tocado la vida con. Y es muy difícil también que si hacemos un ejercicio y pensemos en nuestra familia un poco más extensa, quizás tenemos que extendernos, no veamos también esta neurodiversidad que nos vamos a encontrar en las aulas. Y puesto que todos somos vulnerables de en algún momento necesitar apoyos y necesitar esa doble empatía, pues vamos a inculcarlo, ¿no? Y a mí me parece que tenemos muchas herramientas, tenemos muchos materiales, conocéis muchísimas cosas de lo que se tiene que hacer, pero lo más importante es trabajar sobre los valores y sobre el corazón. Por eso he empezado así. Yo a veces soy tan dinámica como Javier, el otro Javier, que nos ha puesto ahí con la fiesta a tope. Pero jolín, imponéis, ¿eh? Yo digo, aquí hay muchísima gente tomando decisiones, ¿cómo se atreverá? Qué valiente es en su neurodiversidad. Bueno, a ver, es este. Vale. Bueno, lo primero, que las chicas también existen. Y recalcar las chicas también existen, no es solo por esa prevalencia o esa cultura del autismo como algo vinculado a lo prototípicamente masculino, sino que el hecho de darnos cuenta en los últimos 10 años fundamentalmente de que hay diferencias entre las niñas y los niños, por ejemplo, bueno, parece una obviedad, hay diferencias que parten de la cultura. Desde esa perspectiva de orientadores, si pensamos en lo que sucede en las dinámicas sociales entre niñas o las dinámicas sociales entre niños y entre chicos y chicas y entre chicos y chicas al llegar a la adolescencia y entre chicas por separado y chicos, evidentemente el mundo también ha dejado de tener esta perspectiva absolutamente binaria y más en el TEA porque hay más probabilidad de que tengan orientación sexual e identidad sexual diversa, pero necesitamos todavía esta perspectiva binaria porque es nuestra cultura. Y si pensamos en esto, sabemos pues, que las chicas extienden más rumores, son menos violentas a nivel físico, menos violentas a nivel verbal, de forma general. Y hay unas expectativas sociales muy distintas en la forma de comportarse. Además, sabemos que son distintas si le sumamos concurrencia, ¿no? Vamos a encontrar menos chicas identificadas con TDAH, que tiene una prevalencia muy alta conjuntamente con el TEA. ¿Por qué? Pues porque normalmente lo que vamos a ver más son los déficits atencionales y en el TEA los procesos de inhibición, de desregulación, que por cierto, la desregulación no suele suceder nunca en el colegio y suele suceder en las casas. Entonces nos encontramos con chicas ideales, alumnas ideales en el cole, que son muy difíciles de detectar, pero cuando vienen los padres nos cuentan, pues no veas cada mañana, antes de salir de casa, y no, nos cuesta como dar esa importancia o esa credibilidad, pero en el caso de las chicas es especialmente importante. También va a ser importante a la hora de intervenir
en todos esos momentos que hay que intervenir con las personas con TEA más específicamente, que son los momentos que están desestructurados, los cambios de clase, cuando tienen que ir a la clase de educación física y están en un ambiente que hay muchísimo eco y es imposible filtrar sensorialmente. Por cierto, que yo alucino cuando voy a los centros educativos con vuestros timbres, pero es que además lo que para mí es muy sorprendente es que cuando suena el timbre decís, ¡ay, tenemos el timbre muy alto! Es como, ha venido esta persona de autismo y nos está evaluando. Es muy llamativo, ¿no? Todos estos temas sensoriales que se unen y que se multiplican en esas situaciones que están desestructuradas, también se unen a las dificultades sociales que muchas veces desde el sistema educativo sabemos que tenemos que intervenir, pero no son la prioridad porque priorizamos lo académico. Y ahí tenemos que ver que los porcentajes de fracaso escolar y de absentismo van a ir en aumento cuando esta pata de la socialización está tocada. Un poco en la línea del salto que nos comentaba Javier. Bueno, las chicas también existen y igual lo conocéis, pero yo creo que todavía mucha gente... Está dejado de funcionar. Muy bien. Yo creo que todavía mucha gente cuando piensa en la historia del autismo piensa en Leo Kanner y en Hans Asperger. Y todavía hay poca gente que piensa en estas mujeres. La primera mujer que describió de forma teórica el autismo fue Grunia Fimovna Sukareva. En realidad lo describió en ruso en 1924 y en alemán en 1925. Hizo una descripción en la que principalmente hablaba de que la intervención con niños y niñas, además que vio diferentes capacidades cognitivas, o sea que esto es muy avanzado, y que estos niños y niñas tenían familias con rasgos similares que necesitaban muchísima predicción y que necesitaban un tratamiento que no era psiquiátrico, sino educativo. Fijaros, una rusa en 1924, bueno, ucraniana creo, de origen, y en 1925 hace esta publicación en alemán que coincide bastante con la descripción que luego, más tarde, haría Hans Asperger. Y os voy a contar alguna cosilla más. Bueno, Melanie Klein en 1930 también hace una descripción de un paciente con autismo. Y es una descripción de un paciente muy prototípico, con un interés restrictivo en los trenes, en los horarios, con una preferencia por las rutinas, que funcionaba muy bien con la anticipación, que funcionaba muy bien con lo visual y que respondía muy bien a todo lo predecible, pero que todo lo que se salía de lo predecible le sumía en el llanto. En 1935, Annie Weiss fue la primera directora del centro en el que luego trabajó Hans Asperger, pero era judía. Y es verdad que Hans Asperger parece que ayudó a Annie Weiss y a su marido, a Frank, a emigrar a los Estados Unidos, pero la primera, la pionera en su centro, en el trabajo en trastornos del desarrollo, fue ella. Y ella hizo una descripción y luego hizo un artículo con su marido que no vio la luz, porque en ese momento tuvieron que huir. Y cuando tuvieron que huir, pues evidentemente mantuvieron una amistad importante, porque Hans Asperger les ayudó a huir por amistad directa, pero sus trabajos cayeron en el olvido. Esta es una fotografía de una reunión en la que están todos juntos y también hay otra neuropsiquiatra, bueno, psiquiatra, Lilian, que realmente eran el equipo de trabajo en el que se hicieron las primeras descripciones en la zona franco-alemana del tema del Asperger y del autismo. Luego ha sucedido otra cuestión, que es que hemos tenido un vacío durante un montón de años porque no teníamos ninguna escala de screening específica que tuviera ítems para ayudarnos a detectar a las niñas en el cole, salvo la de Kopp y Gilbert.
Koff y Gilbert hicieron un estudio con muy poca muestra que han replicado en el año 2011. Lo hicieron a finales de los 90, a principios de los 90, perdón, en el año 1992, en el que describían algunas características como el camuflaje, que el camuflaje es que intentan pasar desapercibidos, que copian, que se juntan a otros iguales, niños y niñas, porque el camuflaje no es solo de niñas, pero sí que está mucho más presente en niñas, y que, como nos decía Javier en la ponencia de esta mañana, este camuflaje tiene un coste emocional muy fuerte que deriva en trastornos de ansiedad y en una mayor ideación suicida de las chicas y de las personas TEA que camuflan en la adolescencia. Con lo que, evidentemente, la detección temprana que se puede hacer mucho mejor desde las escuelas que desde otros contextos salva vidas. Por lo tanto, pues sí que es importante que tengamos algunas ideas y algunos conceptos claros. El primero, en las niñas nos vamos a encontrar intereses menos llamativos, porque muchas de las cuestiones no van a ser conductuales o no van a ser observables. No es que les vayan a gustar los trenes y vayan a estar hablando todo el día de la DIF y de sus fechas y de las velocidades de estos trenes. Puede ser que les interese la música, que les interese el arte o que les interese una serie de Netflix o varias, o que les interese coleccionar comas de borrar, Milán, por ejemplo, ¿no? Y quizá esto no lo vemos, o coleccionar conchas cuando van a la playa. Esto no lo vamos a ver en clase, no vamos a ver esos intereses llamativos y no vamos a conocerlos a no ser que tiremos específicamente del hilo. Si yo te pregunto si te gusta el pop coreano, puede ser algo relativamente frecuente entre chicas adolescentes y te van a decir, sí, me gusta mucho BTS, pero si ese me gusta mucho BTS significa que todo el día estoy pensando en BTS, es un poco diferente. Y esto las camufladoras no lo van a decir porque no lo dicen ni siquiera en las evaluaciones de diagnóstico. Y ahora mismo ya hay evidencia de que las herramientas que tenemos, A2, ADR y todas las herramientas de screening, todas las personas dentro del espectro autista que tienen, por ejemplo, la capacidad más de insight, de darse cuenta de sus propias dificultades y que tienen un deseo de agradar socialmente, van a puntuar por debajo. Entonces, vamos a tener que fijarnos en otros detalles que se pueden ver en el colegio, y esto hablo tanto para chicos como para chicas. Bueno, pues por ejemplo, una incongruencia entre lo que se supone que vemos de capacidad y luego la capacidad real. Habrá asignaturas en las que funcionen muy bien y otras asignaturas en las que tengan una dificultad que sea difícil de explicar. Van a tener problemas, al igual que tienen todos los autistas, con la comprensión literal. Yo recuerdo una niña que fui a su cole a observar a un niño que había en la clase. Y entonces primero vi la clase de educación física y en esta clase os estabais pasando un balón, los alumnos se pasaban un balón en una dirección. Luego ya se lo pasaban por nombres, un juego muy sencillo. Pues para ella, cuando le llegó el balón, fue como una sorpresa, en plan, como ahora tengo que ver qué es lo que se va a hacer a continuación. Y se quedó un poco paralizada y tardó un tiempo en responder y volver a pasar el balón, porque no estaba muy segura de las órdenes. Esta misma niña, que no estaba detectada ni diagnosticada en ese momento y que tiene alta capacidad intelectual, llegó a la clase y en la clase había una tarea que era rellena con el número anterior y posterior. El número que estaba rellenado era el 5 y el número 8. Entonces, el anterior era el 4, el posterior el 6, el 7 y el 9. Pero había más guiones sin completar. El resto de la clase, todos los demás alumnos habían completado todos los guiones. Pero esta niña no había completado el anterior y el posterior, porque había comprendido literalmente la instrucción. Se lo hice ver, me acerqué y le digo, mira, hay que completar todos los guiones. Entonces me miró como si yo no fuera una adulta, en plan, ¿tú de qué vas? Eres gilipollas, más o menos. Me miró con esa cara de, eres tonta, o sea, no sabes leer. Y entonces, claro, le dije, está mal escrito
está mal escrita la instrucción, se han equivocado. Pero fíjate en todo lo que han hecho los demás. Y ahí no rechistó. Vio inmediatamente de que el resto habían rellenado todo y lo hizo. Bueno, esto es muy sutil. Esto es muy sutil porque además esta chica, pues claro, es muy inteligente y funciona muy bien. Y tenemos todavía algunas ideas preconcebidas que no son tanto, ¿no? Como las dificultades motoras, que es verdad que nos vamos a encontrar más dificultades motoras en personas con TEA, pero también nos vamos a encontrar lo contrario. Hay una curiosidad y es que todos estos alumnos lo que no tienen es el balance, el equilibrio, la virtud que diría Aristóteles. No están como en la mitad, sino que están en el desequilibrio y entonces les encontramos físicamente muy malos y obsesionados con el deporte, con una hiperlaxitud, súper flexibles y con unas capacidades muy buenas. ¿Cuáles nos van a llamar más la atención? Aquellos que sí que tienen dificultades motoras. Y a veces no nos fijamos, ¿no? Pero los orientadores estamos, ¿no? Esta deformación de buscar las cosas, estamos viendo muchísimos detalles. ¿Lleva atados los cordones o nunca lleva cordones? ¿Se deja la cazadora dentro de clase? ¿O va con un bolso del que no se separa nunca? ¿Por qué? Cuando va caminando en línea recta. Yo ahora miro muchísimo eso por la calle, no sé por qué me ha dado. Va caminando en línea recta, ¿no? Con una elegancia en la forma de caminar, o camina como un patito, porque antes nos fijábamos en que caminasen de puntillas, pero realmente las alteraciones musculoesqueléticas van mucho más allá y se agudizan mucho en la adolescencia y en la edad adulta si no hay prevención. Por eso necesitamos detectar. Las estrategias de camuflaje nos lo ponen difícil, porque no van a dar guerra. Tenemos el doble perfil, o el alumno y la alumna que es muy desinhibido pero inapropiadamente, que da abrazos cuando no hay que darlos, bueno, ahora con el COVID ya no lo hacen, pero que habla con todo el mundo, pero es un habla inapropiada, un habla verborreica, un habla de lo que a ti te interesa, pero no de qué tal estás, no recíproca. No verdaderamente de quedarse con los detalles de me dijiste que estabas la semana pasada en Sevilla, ¿qué tal te ha ido? ¿No? O fíjate, me acuerdo que me contaste, habla recíproca que genuinamente recopila información de los demás y la incorpora al contexto sin tener que pensarlo, porque las chicas intelectualizan y aprenden también estos códigos más que los chicos, pero siempre hay fallas. Esa parte un poquito más sutil es la que es un reto para todos y es un reto porque no supone aparentemente problemas graves, porque se puede ir tirando. Pero claro, tenemos que tener también información de la familia. Cuando llega de clase, ¿te puede contar algo de lo que ha hecho? ¿O normalmente no te cuenta nada? ¿Se echa siestas de 3 horas? ¿Necesita que nadie le hable porque si no explota? Hay situaciones a las que no quiere ir y luego necesitamos que los entornos sean más flexibles. Hay centros educativos donde se hacen programas de recreos, hay centros educativos donde se deja ir a la biblioteca y yo tengo varios testimonios de mujeres adultas que las dejaban ir a la biblioteca y decían, era mi momento favorito, o sea, yo no quería ir al recreo. Y me parece una crueldad obligar a ir al recreo. Me comentaba una niña que se estaba haciendo un muy buen trabajo desde su equipo de orientación y ella se sentía muy apoyada porque además hacían reuniones frecuentemente porque ella había tenido problemas durante el COVID con la separación y la división de los recreos, con los grupos burbuja, porque se había distanciado de la única chica con la que se sentía más o menos afín o más o menos cómoda. Entonces, claro, ni podía hacer eso ni podía hacer otra técnica que hacen mucho las chicas, que es pasar de un grupo a otro para no sobrecargar a ningún grupo de chavalas, porque se pegan, ¿no? O sea, muchas de ellas es como, bueno, o sea, estoy aquí, parece que me relaciono, pero la realidad es que estoy pues haciendo lo que puedo. Y cuando detectan que están siendo rechazadas, aunque no sea muy explícito, a veces sí tienen la técnica de saltar de un grupo a otro. Esto durante los grupos burbuja no se ha podido hacer. Entonces,
5 minutos, uy, pues fatal. Yo es que no llevo también las funciones ejecutivas, por eso he puesto pocas diapositivas y pocas palabras. Bueno, lo que le pasó fue que realmente se encontró con muchísimos conflictos porque le habían cambiado toda la estructura, que a mucha gente con TEA ha pasado todo lo contrario. Hay normas, hay distanciamiento social, perfecto, ¿no? Y desde el Departamento de Orientación se la animaba mucho a no quedarse sola. Pero cuando ya había probado todas estas técnicas, la única que realmente la hacía sentirse protegida era refugiarse en su fantasía. Y a veces no sabemos el nivel de consumo y de ansiedad que les llega a generar porque no lo expresan, porque están intentando agradarnos. Pero hay que tenerlo en mente. Y también para los chicos. O sea, hablo de las chicas, pero porque nos han abierto una puerta. Bueno, pues eso, hay que ir más allá de lo evidente. Y lo que nos dicen los estudios es que en el contexto educativo las niñas son percibidas pues como dóciles y los padres, sin embargo, tienen muchas preocupaciones fundamentalmente con su conducta, con la desregulación. Y esto lo podéis consultar en un estudio de Eaton de 2017 que lo que hizo fue entrevistar entornos educativos y a familiares en torno a chicas. También tienen más preferencia a relacionarse con niños, tienen más preferencia a relacionarse con adultos o con menores. Yo recuerdo leyendo la biografía de Marlene Dietrich que ella, leyendo esa biografía yo pensaba, esta chica era TEA, ¿no? Con una capacidad brutal para la interpretación, pero también con una hipersensibilidad auditiva y un interés específico en el francés que venía de que la única persona que hablaba con ella en los recreos era su profesora de francés, hasta tal punto que prefirió el francés a su lengua materna. Bueno, Eaton destaca que tienen más capacidades de imitación de conductas sociales, ¿no? Como saludar, decir, sonreír. Bueno, hace poco me contactó una mujer que es profesora en una universidad en Valencia, una eminencia en su campo, y hicimos una videoconferencia y se pasó toda la videoconferencia con este gesto. Y entonces le dije, mira, no necesito tu sonrisa profesional, porque sé que no es una sonrisa de verdad y puedes relajarte. Y me dice, me duele la cara de forma continua de tener este gesto, pero es que no puedo quitarlo contigo porque la única persona con la que lo puedo quitar es con mi marido. Fijaros el nivel de imitación. El elevado estrés que tienen que soportar a lo largo del día desemboca en conductas de reclusión. Muchas dicen, puedo estar en cualquier situación social, en una boda, pero unas horas, porque después me tengo que recargar. Y de hecho es muy frecuente la fatiga crónica. Vamos a concluir. Vale. Nada, simplemente enseñaros que es un reto continuado, fundamentalmente de coordinación, que el trabajo va a tener que ir con más personas, y quiero enseñaros un proyecto de prevención del absentismo, porque en este proyecto, que se llama IPA 2 y que podéis acceder gratuitamente a los materiales, hay 3 vídeos que han hecho las personas con TEA del programa PITEA de Autismo Burgos, que son súper chulos. Traía uno, pero no nos da tiempo, así que os animo a verlo. Y hay muchísimo material sobre estrategias, como por ejemplo, por qué tenemos que organizar las aulas o cómo tenemos que organizar sensorialmente el centro educativo o cómo podemos adaptar los exámenes. Estrategias que la mayoría de vosotros conocéis porque llevamos trabajando mucho tiempo, pero bueno, y algunas necesidades específicas que ya hemos señalado es que vamos a tener coocurrencia, que no pensemos que un trastorno llega solo, que nunca nos quedemos en esa superficie, el reto de la orientación vocacional, porque muchas veces les orientamos hacia lo que les gusta, pero no hacia lo que pueden ejercer, y luego es un drama, sobre todo si llegan a estudios universitarios, y el concepto de la inclusión, que como decía Javier, pues depende muchísimo del trabajo de todos, pero también de un trabajo con la sociedad, pues para cambiar la doble empatía.
Estamos en una era electrotonal y además nos va a costar controlar las cosas que suceden en clase pero que se repercuten en las redes. Y con esto, pues, nuestro reto de orientar bien corazón, cabeza y valor, y a ver si seguimos el camino de baldosas amarillas. Muchas gracias, María. Bueno, muchas gracias por vuestra participación. No tenemos tiempo para preguntas. Enseguida que entre Araceli, ¿no? Te preguntarás qué tienen en común todas estas personas tan famosas. Todas ellas tienen o han tenido algún grado de dislexia. Dicho de otra manera, en algún momento se encontraron con un texto como este y tuvieron algún tipo de dificultad para entenderlo. A pesar de todo, llegaron a ser quienes son gracias a percibir y experimentar el mundo de una manera diferente. La dislexia no es una enfermedad, por lo tanto, no necesita una cura, aunque sí necesita de ciertas estrategias. El cerebro funciona de otra manera. Esto es así para bien y para mal. Las personas con dislexia suelen ser muy creativas y pueden resolver problemas de manera muy eficaz. La dislexia es un trastorno específico del aprendizaje que se caracteriza por una dificultad en el aprendizaje de la lectura, de la escritura y la ordenación de secuencias. La dislexia es de origen genético y neurológico. Parece derivar de una alteración del neurodesarrollo. Tiene una prevalencia entre un 8 y un 10% de la población y por lo general es hereditaria. Es muy importante detectar la dislexia a una edad temprana para poder implementar las estrategias necesarias que nos ayuden a solventar con éxito las necesidades de nuestro día a día.
Desde la Asociación de Dislexia de Burgos queremos ayudarte a conseguir las herramientas necesarias para poder desarrollar todas tus capacidades y acompañarte en este recorrido, proporcionándote el apoyo que necesites. Llevamos tiempo asesorando, trabajando, investigando y facilitando a las personas con dislexia y a sus familias el acceso a la información y dotándolas de los recursos que necesitan. No dudes en contactar con nosotros. Te estamos esperando. Cuenta con nosotros. dislexiaburgos.org. Buenos días. Se acopla. Para terminar la mañana vamos a hablar sobre dislexia. Soy Silvia González, cofundadora y presidenta de la Asociación Dislexia Burgos. De forma muy breve, os robo 2 minutos para presentar nuestra asociación, la cual fue fundada en 2017 por el impulso inicial de 5 familias y que hoy en día ya cuenta con más de 50 socios. Uno de los objetivos más importantes, donde ponemos más energía y hacemos mucho hincapié, es en la formación de profesionales, de maestros en los centros de primaria, de profesores en los centros de secundaria y bachillerato. Esa formación, la cual se ofrece a todos los centros educativos de Burgos Ciudad y provincia. Son innumerables centros ya los que han pasado por nuestra formación, en la cual explicamos qué es la dislexia, qué sintomatología puede cursar en cada una de las etapas educativas. Ofrecemos estrategias, pautas a los diferentes profesionales, además de poder ofrecer dinámicas para que durante unos minutos vosotros os pongáis en la piel de nuestros fantásticos y fantásticas y conozcáis cómo aprenden. A mi lado se encuentra Araceli Salas, es educadora infantil, psicomotricista terapéutica y es madre de un hijo con dislexia. Hace ya muchos años fundó la primera asociación de habla hispana de dislexia llamada DISFAM. Ella realiza asesoramiento de dislexia y otras dificultades de aprendizaje a familias, profesionales e instituciones públicas y privadas. Coordina e imparte cursos de dislexia dirigidos fundamentalmente a la formación del profesorado y trabaja en grupos de apoyo dirigidos a niños y adolescentes con dislexia. Es vicepresidenta y portavoz de la Federación Española de Dislexia e imparte conferencias sobre esta materia. Ha luchado y lucha por los derechos de las personas con dislexia y otras dificultades de aprendizaje. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos y a todas. Lo primero, dar muchas gracias a Javier, José Luis y al equipo que ha organizado este congreso, ¿no? por invitarme. Es un placer estar con todos vosotros. Y bueno, sé que es la última, ¿no? La última presentación del día, que todos estáis ya cansados y con ganas, ¿no? de desconectar un poquito. Y voy a intentar pues de toda la presentación tal vez centrarme en una parte que para mí creo que es bastante importante y luego la presentación pues la tiene también la organización por si alguno quiere, ¿no? tener la presentación y no tener que estar tomando apuntes. Bueno, aquí hay algo de información sobre nosotros.
La voy a ir pasando. Bueno, yo creo que en muchas ocasiones, cuando estamos en los centros, como profesionales, ¿no?, hablamos con la familia, hablamos con vosotros, con el orientador, con la PT, pero en muchas ocasiones pienso que hablamos poco con ellos o se les escucha, ¿no?, debido un poco a todo el estrés que llevamos entre todo lo que habéis dicho, formularios y el día a día en el aula. Aquí tenemos unos cuantos chicos, ¿no?, que me han contado un par de cosas y quería compartir. Leer delante de la clase es una tortura. Oigo cómo se ríen de mí y lo paso muy mal. Daniel, de 10 años. En el patio, algunos compañeros me decían que era tonta, por eso mis exámenes eran más fáciles. Ana, 9 años. Siempre tuve que aguantar las burlas y eso me marcó y me hizo mucho daño. Hugo, 14 años. Me acuerdo de mis dolores de barriga al tener que salir a la pizarra. Samuel, 28 años. En las clases de deportes nunca me elegían para formar equipo. Se reían de mí y me decían que era muy torpe. Teresa, 15. Esta es una carta que también quiero compartir con vosotros de Luis. Mi nombre es Luis y tengo 10 años. Por las mañanas, cuando voy al colegio, me duele la barriga. Yo no sé bien qué me pasa, pero lo que sí sé es que no me gusta la escuela. La verdad es que tengo muchos amigos y me gusta jugar al fútbol en el patio, pero en la clase las cosas no me salen bien. Me da mucha rabia que se me olviden las cosas. Siempre me dejo algún libro o la chaqueta cuando me voy a casa y muchas veces no me acuerdo de apuntar lo que nos dice la profesora en la agenda. Cuando salgo a la pizarra me pongo muy nervioso porque veo las letras diferentes. Algunas las coloco al revés, algunas me las como y otras es como si flotaran. Cuando leo en voz alta invento palabras y me salto los renglones. Mis padres me han llevado al oculista y me ha dicho que tengo una vista perfecta. En casa tardo mucho para hacer los deberes y cuando hago el cálculo, por mucho que me empeñe, no me acuerdo de las tablas. Siempre confundo los días de la semana, los meses y también las horas. Lo que más me gusta es inventarme cosas, juegos, historias, ya que todos dicen que soy un niño con una gran imaginación y que tengo ideas fantásticas. Hace unas semanas hemos descubierto que todo lo que me pasa tiene una explicación. No es que yo sea raro ni vago, ni que no tenga ganas de aprender. Ahora mis padres y yo sabemos que soy disléxico y que necesito una manera diferente a la de mis amigos para entender las cosas. Ahora estoy tranquilo porque todos sabemos lo que me pasa y con la ayuda de mis profesores y de mi familia voy a poder empezar a disfrutar de leer y de aprender muchas cosas. Bueno, esto sí que lo voy a pasar porque ya está muy claro. En todo caso, lo que sí que me gustaría detenerme es en el tema de la memoria de trabajo, porque como todos sabéis, en la dislexia es mucho más que tener dificultades de lectura y de escritura, ¿vale? Las funciones ejecutivas también están alteradas. Entonces, el tema de la memoria de trabajo lo tenemos que tener muy en cuenta para la hora de, digamos, de diseñar nuestra práctica en el aula, ya que si trabajamos con una metodología multisensorial, está más que evidenciado que la memoria se activa. Por eso a muchos de ellos les va muy bien trabajar pues, a través de colores, con música, con todos los sentidos, que sea un aprendizaje activo, porque lo que está claro es que van a tener muchísimos problemas en la memoria a corto plazo. Aquí también, como veréis, las funciones ejecutivas están alteradas. Está claro que estamos hablando de un grupo, de un colectivo, como en todos, ¿no?, como los que hemos escuchado anteriormente, con un abanico muy amplio. Tenemos chicos con una dislexia tal vez muy leve, otros con moderada o con una dislexia muy severa, que también puede venir acompañada, y no será lo mismo, si viene acompañada de un TDA o de otras dificultades, otro tipo de trastornos. Entonces, las habilidades organizativas suelen estar bastante alteradas, con lo cual eso les va a afectar a la hora de trabajar en el aula, de prepararse los trabajos, de planificar las entregas, las fechas de entrega y también la percepción espacio-temporal, ¿no?, lo que es el tiempo, el tener, lo que es las áreas espacio-temporales
les va a costar muchísimo interiorizar lo que es el significado, ¿no? Y si todo esto se junta, pues claro, si tenemos dificultades a nivel temporal, tenemos dificultades a nivel organizativas, todo lo que sea, otra vez, entrega de trabajos o planificar el tiempo para estudiar, ¿no?, para rendir, les va a costar muchísimo más. ¿Qué cosas nos pueden confundir? Bueno, pues la alternancia de días buenos y malos, ¿no? Los propios profesores y también los padres y las madres nos comentan, oye, es que tal vez llega por la mañana, ¿no?, está como muy conectado, muy despierto, participa, pero al cabo de un rato pues está totalmente desconectado, o hay días como que no da, parece que está desenchufado, ¿no? En casa también nos cuentan lo mismo. Incluso algo muy significativo es que una tarea que ha podido aprender, o un concepto, vamos a decir, las restas llevando, que las ha podido, por ejemplo, aprender en el día anterior, el mismo día cuando llega a casa puede no recordar ese concepto y también nos desorienta. O algo que había aprendido en el aula y que teníamos claro que estaba totalmente identificado, al día siguiente no se acuerda. Esto nos cuentan las familias, que en muchos casos pues les crea muchos problemas, porque muchos de ellos se creen que les están tomando el pelo, ¿no? Que dicen, bueno, ¿cómo puede ser que ayer supiera restar y esta misma operación hoy no la sabe hacer? Y claro, pues pasan por eso, porque están, yo qué sé, desmotivados, porque son vagos, porque no quieren hacer la tarea, y no, detrás hay un problema, digamos, muy frecuente con el tema de la memoria. También nos puede llamar la atención eso, que sea inteligente, que sea curioso. En algunos casos sabéis que también la dislexia puede venir acompañada también de altas capacidades. Entonces, a veces al profesorado no le cuadra y dice, no, este chico no puede tener dislexia porque es muy inteligente o porque le va muy bien las matemáticas. Mensajes como el que no se esfuerza lo suficiente, que no trabaja en casa, o es vago o es despistado, también nos puede influir. Si vosotros como orientadores os reunís con una familia o el propio tutor y ya llega la madre o el padre diciendo, oye, mi hijo es muy vago, entonces nosotros nos quedamos con esa etiqueta y eso nos puede hacer perder bastante tiempo. Lo típico, ¿no? Puede destacar en diferentes materias, conducta pasiva rebelde o falta de motivación. Vale, me gustaría hacer con vosotros un ejercicio, como ha dicho Silvia, lo importante, ¿no?, que es que nos pongamos en su piel, en la piel del día a día, ¿no?, de cómo es estar dentro de un sistema que todo lo que tenemos que aprender viene a través de la lectura y todo lo que tenemos que demostrar que hemos aprendido viene a través de la escritura. Entonces, os quería pedir un favor. Veo que muchos tenéis boli, ¿no?, y una hoja. Vale, ¿os puedo pedir vuestra participación para hacer un pequeño dictado? Sí, vale. Pues si hacéis el favor de coger el boli con la mano no dominante, ¿no? Los diestros con la zurda y los que seáis zurda con la diestra. Mirar, esta actividad la suelo hacer, que luego es un poco lo que os quería explicar, cuando llevamos a cabo los talleres de sensibilización en el aula con los propios chicos y chicas. Las podéis hacer vosotros, ¿no?, para concienciar al resto de compañeros. Desde luego tenemos claro que el taller de normalización es como los cimientos para que luego esa adaptación metodológica o de acceso vaya a tener éxito. Vale, si os parece bien os digo un par de cositas en relación al dictado. Si hay una palabra que no os da tiempo, no pasa nada, pasamos a la siguiente, pero dejáis un espacio, luego veréis para qué, ¿vale? O sea que ningún problema, nos concentramos. Igual que ha dicho antes mi compañera, nos ponemos en su piel, pensamos incluso que puede ser una prueba para nota, ¿no?, con lo cual estamos muy concentrados, no miramos a nuestro compañero y, evidentemente, nos ponemos al tema. Venga, empezamos. La dislexia afecta
concentrados, a un 10% de la población. Punto. Los chicos y chicas con dificultades específicas de aprendizaje procesan la información de forma distinta. Punto y seguido. Ellos, voy despacio, ellos tan solo necesitan una forma que les permita acceder a los contenidos, venga, no tiréis la toalla, a los contenidos en igualdad de condiciones. Aquí hay una que la hace en ordenador. Punto y aparte, existe un carácter hereditario que puede llegar al 70%. Punto y final. No. Bueno, vamos a ver. ¿Habéis terminado? Vale, mirad, una cosita. ¿Sabéis una de las cosas que es igual que esté en Burgos, que esté en Sevilla, que esté en Madrid o que esté en Mallorca, que cuando hacemos esta actividad hacéis todos y todas? La primera, una es, bueno, ahora con mascarilla no lo he visto tanto, pero normalmente es resoplar, ¿no? Es, ya, hemos terminado. Y la segunda, no te oigo. Trampa. ¿Sabéis qué habéis hecho? Mirar al compañero de al lado, a ver cómo lo había hecho. Comparar. ¿Vale? Eso es lo que hace nuestro alumnado, aunque nosotros no les comparemos. Y siempre le decimos al padre o a la madre, no lo tienes que comparar. No, si es que tampoco le comparamos. Pero ellos son inteligentes y miran al compañero de al lado y ven qué tipo de escritura tienen, en cuánto tiempo han terminado, o que ellos siguen escribiendo cuando la mayoría de la clase ha terminado. Vale. Otra cosita. Vamos a imaginarnos, ¿vale? Pues que tenéis que llevaros este pequeño dictado y tenéis que hacer, yo qué sé, estudiarlo en casa, ¿vale? Como si fueran unos apuntes. ¿Qué os pasaría? Nos falta información, por aquí dicen, nos faltaría información, nos van a faltar, ¿no?, palabras, conceptos clave que no les ha dado tiempo a escribir. Otra cosa, ¿todos entendéis lo que habéis escrito? En muchas ocasiones no. Un chico con disgrafía no quiere decir que todos los chicos y chicas con dislexia vayan a tener disgrafía, lo sabéis. Pero si tienen dislexia y aparte tienen disgrafía, muchos de ellos lo pasan verdaderamente mal, porque cuando llegan a casa, pues no están en igualdad de condiciones que el resto de sus compañeros, porque no lo han podido, digamos, llevar a cabo
de forma, digamos, pues como el resto, y les va a faltar pues muchas palabras claves. Vale. Me gustaría también que me comentarais cómo os habéis sentido, si alguien quiere levantar la mano, mientras que hacíais el ejercicio. Torpes, angustia, una tortura, cansada, dicen por aquí, frustrada, cabreada, la sensación de como de que no estás entendiendo nada de lo que digo y tú te tienes que, ¿no? Simplemente estás como muy concentrada, pero como que no te da. Eso es un poco lo que sienten nuestros chicos y nuestras chicas a diario. Y a diario digo en todas las asignaturas, en casa, en los deberes, cuando no les damos herramientas para poder compensar todas estas dificultades, ¿vale? Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta y que se lo podamos hacer llegar al profesorado, sensibilizarles, para que entiendan que cuando dais las recomendaciones, ¿no?, hay un argumento detrás. Igual, por ejemplo, que cuando decimos que no es conveniente que copien de la pizarra, por ejemplo, entre otras muchísimas cosas, siempre hay una argumentación detrás. Os lo explico. Vamos a ver, si el profesor está poniendo una frase en la pizarra, por ejemplo, he venido a Burgos y me ha encantado la ciudad, y la tienen que copiar, un chico que no tenga esas dificultades específicas de aprendizaje va a levantar la cabeza, va a leerla, ¿no?, va a bajar la cabeza y va a poder, digamos, escribirla. He venido a Burgos, tal vez levante la cabeza 2 veces y siga escribiendo. Los nuestros, este movimiento de pasar del papel a otro, ¿no?, a otro espacio, digamos, como es la pizarra, lo van a tener que hacer casi diría, letra por letra, ¿vale? Entonces, imaginaros este movimiento todo el tiempo, la sensación que les puede llegar a producir. Una de ellas es ese tipo como de distorsión, ¿no?, de mareo, de sensación, incluso algunos nos dicen de náuseas a la hora de tener que escribir. También en ocasiones lo que les puede estar pasando es que leen una palabra pero entienden otra cosa, ¿no?, la confusión que les puede crear. Y, por ejemplo, también en ocasiones, para que se entienda, es como si yo ahora os hiciera, por ejemplo, un dictado, en vez de haberlo hecho como lo he hecho ahora, pues hubiera hecho un dictado en francés o en catalán, ¿no?, que es mi lengua, una de mis lenguas. Y, por ejemplo, en el punto 3, si veis, yo os diría, je tu sais. Evidentemente, no se va a escribir como suena, ¿no? Nos van a faltar palabras. Seguramente el que no sepa francés, pues incluso lo puedes escribir con, yo qué sé, con ella o tú solamente la T y la U. Y sé, pues tal cual como suena. Esto es un poco lo que hacen ellos, ¿vale? Con lo cual, cuando hablamos de faltas de ortografía, yo siempre digo que en el caso de ellos no estamos hablando de faltas de ortografía, sino casi de sintomatología, ¿no?, con las dificultades que tienen del procesamiento fonológico. Esto es lo que hemos hecho ahora. Bueno, pues, ¿qué pasa cuando nos angustiamos, cuando nos cansamos, cuando nos damos cuenta que el resto de nuestros compañeros no tienen esas dificultades y que llegamos a casa y que no podemos estudiar o que han escrito en la agenda, ¿no?, algo que es importante para la familia y la familia no lo entiende porque la digrafía es tal que no se puede casi ni leer? Pues bueno, lo primero, evidentemente, que se ve afectada es la autoestima, ¿no? De cada 10 chicos que nos llegan a Disfam, a la asociación, os diría que casi 8 tienen problemas bastante severos con su concepto, ¿no? Las miradas que han tenido de desaprobación, tanto en casa como en el colegio, bueno, hacen que ellos mismos se crean una imagen de ellos, ¿no?, pues muy, muy negativa. Las familias
seguro que vosotros también lo sabéis, cuando damos el diagnóstico, en muchas ocasiones lo primero que se sienten es como culpables, ¿no? Porque han tenido, pues eso, momentos de broncas, de castigo, te quito el teléfono, este año no vas al campamento porque has suspendido. Y claro, cuando de repente les dices que su hijo o su hija tiene una dificultad específica de aprendizaje y que esto es un trastorno de origen neurobiológico y empiezas a explicarles, pues realmente hay todo un proceso de que se sienten culpables, de saber aceptarlo. Incluso muchos de ellos empiezan a descubrir su dislexia a través del diagnóstico de sus hijos o de sus hijas. Mirar, este es un escrito de una chica que tiene 11 años y mirar, ¿no? Evidentemente tiene disgrafía y dice así: el capitán fue de puntillas a la bodega y golpeó los barriles. Al ver que no respondía, no se creyó que estaban dormidos y destapó. Se encontró con los ladornes cocidos como huevos fritos. Cuando en los talleres de normalización con niños y niñas de primaria y de secundaria hacemos este taller, cuando hablamos, por ejemplo, de los problemas que tienen en la escritura o cómo puede pasar, ¿no?, que haya pues una mala coordinación entre el ojo y la mano y eso lleve a que la escritura no se entienda, yo les pregunto, bueno, ¿qué se os ocurre? ¿Qué cosa podríamos, ¿no? ¿Qué podemos poner en marcha para que vuestros compañeros pues no se sientan como os habéis sentido? Porque ellos nos dicen lo mismo que me habéis dicho hoy vosotros, ¿no? Pues me dolía la mano, me he sentido mal. Bueno, pues algunos te dicen cuadernos de caligrafía. Bueno, van diciendo cosas también dependiendo de las diferentes edades, ¿no? Pero bueno, lo que está claro que muchos de ellos dicen, bueno, pues un ordenador, ¿no? Si no pueden entender luego la letra, pues un ordenador, tal vez. Un dictado a voz, como lo tenemos en el móvil, por ejemplo, que puedan dictar con su voz. Porque si no, ¿qué opción les damos? Y les tendremos que dar algún tipo de opción. Seguimos escuchándoles a ellos. ¿Qué es lo que nos dicen? Sobre todo cuando les he preguntado qué es para ellos la dislexia. No poder demostrar todo lo que sé. Despertarme ya cansado. Tener pesadillas. Muchos chicos y chicas con dislexia, el nivel de estrés es tan grande que la hora del sueño, aunque parece que duermen y están dormidos, pero sus fases están como descolocadas, entonces no tienen un buen, digamos, una buena noche, ¿no? Las fases están como que descolocadas. Entonces, ellos ya se despiertan más cansados, o sea, ya os llegan al cole un poco más cansados. Dedicarle el triple de tiempo a mis estudios, compararme siempre con los demás, sentirme inútil, que los demás piensen que soy vago, olvidarme continuamente de las cosas, no tener ganas de ir al colegio, pasar mucha vergüenza al tener que leer, continuas clases de refuerzo, repaso, ¿no? Esta es otra. Mientras que sus amigos tal vez pueden dedicarse a una extraescolar que les gusta, ellos tienen que estar o con una logopeda o trabajando técnicas de estudio, con un psicólogo. Normalmente tenemos muchísimas publicaciones, ¿no?, y guías sobre todos los síntomas que tienen que ver con la lectura y la escritura y con la dislexia en general. A mí me gusta resaltar también la otra pata, ¿no?, que no podemos descartar para nada. Una cosa es todas las dificultades a nivel académico y otra cosa es lo que genera en ellos. Y estos serían, bueno, pues de los más recurrentes. En muchas ocasiones también, lo ha dicho la compañera con los chicos y chicas con TEA, en el colegio nos dicen, por ejemplo, que intentan dar el pego. No, si el niño aquí, pues en el aula está bien, está contento, viene contento. Luego hablas con la familia y te dice todo lo contrario, ¿no? En casa explota, lloros, no quiere hacer los deberes, tenemos muchos problemas. Entonces, bueno, es muy importante ese feedback de comunicación que nos puede dar la familia para tener, digamos, un cuadro completo de la situación.
También tenemos los síntomas conductuales, ¿no? Amenazas de suicidio. Por desgracia hemos tenido bastantes demandas con todo el tema también de la pandemia. Conductas para llamar la atención, hipoactividad, hiperactividad, retraimiento. Y los físicos, cuando, por ejemplo, nosotros, ¿no?, como profesionales estamos al final del curso, que tenemos que hacer informes, ¿no?, que tenemos muchísimo más trabajo, tenemos bueno, pues sabemos que tenemos un tiempo como muy estresante, pero le ponemos fin, ¿no? Sabemos que vienen las vacaciones, le vamos a poner fin y eso te ayuda a poder aguantar las reuniones con las familias, en los colegios. Pero claro, ellos este fin no lo ven. De hecho, el segundo trimestre suele ser un trimestre bastante malo para ellos, ¿no? En el primero más o menos empiezan con ganas, en el segundo están muy cansados y en el tercero, bueno, algunos de ellos pues ven un poco el final del túnel, ellos y las familias también. Pero lo que está claro es que el sistema inmunológico se va a sobrecargar y tenemos muchísimos niños con grandes dificultades y con insomnio, tensiones musculares, migrañas. Y eso no puede ser, el aprendizaje no puede doler, ¿no? Y por lo que veo, pues no solamente con los niños con dislexia, estamos hablando en general. ¿Cuáles pueden ser esas herramientas para que estos chicos y chicas tengan igualdad de condiciones? Bueno, tendremos que poder proporcionar estas herramientas. Estamos hablando de las nuevas tecnologías, muchos centros pues tenemos las pizarras, ¿no? Tenemos un montón de tecnología y ¿por qué no poder dar un lector, por ejemplo? Pero ya en primaria. ¿Por qué? Vamos a imaginarnos una niña que esté, como la que ahora me viene a la cabeza, Yum se llama, Luz. Está en cuarto de primaria. Tiene de todo y más. Déficit de atención, dislexia, dispraxia, disortografía, disgrafía, todo. Esta niña fue diagnosticada el año pasado, en tercero. Ahora está en cuarto. Esta niña no podía entender lo que leía. La comprensión lectora era muy poquita. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ella? Ella está trabajando con los profesionales del centro y también con profesionales externos, ¿vale? Está teniendo todo un tipo de reeducación. Han tenido que empezar con habilidades a nivel de autonomía. Ha estado trabajando con una terapeuta ocupacional. Ahora está trabajando con una logopeda. Pero el día a día en el aula sigue. Se siguen explicando conceptos, se siguen haciendo pruebas, se siguen haciendo exámenes. Entonces, a esta niña lo que hemos podido conseguir es que a través del Chromebook, que en ese colegio están trabajando con el Chromebook, se le ponga un lector. Entonces, ella se puede poner los cascos, es una aplicación que funciona como si fuera un karaoke. Tienes velocidad, ¿no? Puedes ir más deprisa, más despacio, también diferentes idiomas, y ella va teniendo la lectura visual y auditiva, y así puede estar, digamos, conectada y con una herramienta que le proporciona autonomía. No tiene que tener una persona al lado, ni le vamos a poner una compañera, que cuidado también con esto de ponerles un compañero que les ayuden. Eso está estupendo si el que es ayudado también puede ayudar, porque si no lo que haces es sistematizarlo más. Si solamente es ese niño o esa niña que va a recibir ayuda, ahora si ella, que también tiene muchas habilidades y potenciales, puede ayudar al resto, pues perfecto. Pues hemos puesto a Yum un lector, también le hemos puesto un dictado a voz, porque si no era, lo de la agenda era imposible y la pobre lo estaba pasando, tenía unos niveles de ansiedad altísimos. Para la agenda, la opción que hemos buscado, la grabadora. El profe tiene la grabadora y cuando pues tiene que hacer dar algún tipo de información al grupo clase, yo qué sé, pues que tal día se tiene que presentar esto o hay que traer estas cartulinas, pues le da la grabadora a Yum y ella se lo graba, ¿vale? Y así la grabadora va del colegio a casa.
el ordenador y la calculadora, porque hay muchos chicos y chicas que sabéis que no hace falta tener discalculia para que muchos chicos o chicas con dislexia no se aprendan las tablas de multiplicar. Algunos sí, algunos no, cada uno es diferente, entonces cada uno va a necesitar cosas distintas. Y otra cosa de la que estoy muy contenta, que no sale aquí, pero al tener dispraxia tenía muchas dificultades con el tema de la flauta, ¿vale? Entonces era realmente una tortura. Entonces estuvimos hablando con la profe de música y le digo, pero a ver, en el currículum, ¿en algún sitio pone que tenga que ser flauta? Dice, no, un instrumento. Entonces hemos conseguido que de cara al curso que viene, pues se van a comprar diferentes instrumentos y no solamente a esta niña, sino a todos y a todas se le va a poder dar la opción de elegir. Me da igual que sean unas maracas, un tambor o unos platillos. Lo que no puede ser es que aprender duela sea una tortura también en música, también en dibujo, también, ¿no?, en todas las asignaturas. Otras herramientas de éxito, el respeto, ¿no? Esta también se la paso a los niños y niñas cuando voy a las aulas. Es gratuito, es una herramienta que todos tenemos a nuestra disposición, entonces vamos a entender que todos y todas somos distintos. Yo no estoy nada de acuerdo de, la dislexia me hace distinto, la dislexia me hace original, la dislexia… No, todos y todas somos distintos, con diferentes capacidades y habilidades y fortalezas y también con diferentes dificultades. No es que nuestros niños sean distintos por tener dislexia, sino que todos somos distintos y especiales y únicos. También otra herramienta que funciona, y le digo a los chicos y chicas, quedan 15, ¿vale? Es la empatía, ¿vale? Voy a ir un poco más deprisa. Evidentemente lo que hemos estado hablando, sentirse escuchados, ¿no? ¿Qué te va bien? ¿En qué te puedo ayudar? Y luego, pues lo que sabéis todos, metodologías, pues… Estos son algunos libros. Este es un cuento para poder explicar a los niños más pequeños en qué consiste la dislexia, porque muchas veces los padres o las madres, incluso a veces el profesorado dice, pero ¿tengo que decirle al chico o a mi alumno que tiene dislexia? O si la familia no tiene habilidades, ¿cómo lo cuento? ¿Cómo lo explico? Nosotros defendemos totalmente el normalizar, ¿no? El desetiquétame, quítame la etiqueta de inútil, de vago, de no me esfuerzo, y dime que tengo una forma diferente de aprender que se llama dislexia. En más de 15 años que llevo haciendo este trabajo no he tenido ninguna reacción negativa con los niños y con las niñas. Normalmente el problema lo tenemos los adultos, ¿no? Ellos están como mucho más liberados, igual que un chico pues es celíaco o es diabético y lo vas a tener que explicar en clase, ¿no? Por el tema de las chuches y las meriendas y las comidas, pues podemos explicar lo que es la dislexia desde un punto más positivo y ayudar a la sensibilización. Esta novela también me gusta mucho, tal vez para chicos y chicas más mayores, a partir de sexto de primaria, primero de ESO, y explica la historia de una chica con dislexia en un instituto. La escritora también tiene dislexia y la suelo recomendar para todos y para todas, no solamente para ese alumno con dislexia. Estos son otros recursos que utilizo tal vez para chicos más mayores, cuando estoy en secundaria. Tenemos dislexia, un trastorno invisible, palabras al viento, son diferentes documentales que también podéis utilizar, ¿no?, para trabajar o para sensibilizar. Y la película, la de Taare Zamen Par, ¿la habéis visto? Taare Zamen Par, la primera, pues os la recomiendo muchísimo, es un peliculón. Es súper chula. Es una película india que recibió el Chakra de Oro en el certamen de cine independiente. Es la historia de un profe y un alumno, ¿vale? Y cómo esa complicidad va creciendo y cómo eso va a ayudar a ese alumno durante todo su proceso. Es muy chula. Está en Netflix en estos momentos y también, si no, la podéis encontrar en YouTube de forma gratuita. Estos son otros recursos también que en algunos casos pueden ayudar y en otros no. Tenemos que preguntar siempre al alumno, ¿no? En muchos casos los mapas mentales les pueden ayudar a desarrollar, a planificar todo un temario, ¿no?,
y a recordarlo mejor gracias a lo que son las imágenes, ¿no? Pensar que tienen un pensamiento predominantemente visual. Seguimos, voy a ir más deprisa. Mirad, me gustaría compartir con vosotros la aplicación Lecto. Es una aplicación que, si entráis en nuestra página web en Disfam, es una aplicación totalmente gratuita, ¿vale? Entonces puede llegar a muchas familias que no tengan recursos y es una herramienta fantástica. Es un poco lo que os decía de esa aplicación tipo karaoke, que podemos incluso cambiar la tipografía, podemos cambiar el fondo de color, ¿no? Y bueno, tiene muchas más opciones. Esta aplicación es una aplicación que surgió de unos estudiantes en Argentina que hicieron un proyecto con sus profes, ¿no? Y que realmente pues, nosotros estamos dando a conocer porque pensamos que es una herramienta muy valiosa para los chicos y las chicas. El Acutipe también lo recomendamos a las familias porque lo que intentamos es que sean competentes cuanto antes con el teclado. No es lo mismo estar con el móvil o con las maquinitas que ser competente realmente con el teclado. Y es también una aplicación gratuita para trabajar lo que sería la mecanografía, ¿no? Pero en el teclado. Intentamos buscar siempre recursos que sean gratuitos para que puedan ser, digamos, accesibles para todos y todas. Bueno, el plan de actuación, según nosotros y nuestra experiencia, sería el proyecto CEIAP, que es conocer, entender, interiorizar y aceptar, que sería ese taller que he empezado a hacer con vosotros. El tema de todas las adaptaciones metodológicas y o de acceso y el Prodislex. Voy a pasarlo rápido, pero bueno, vais a tener la presentación. El Prodislex es un protocolo de detección y actuación que vais a poder descargar de forma gratuita también en nuestra página web. Está elaborado por 6 profesionales, una logopeda, una psicóloga, una educadora, bueno, diferentes perfiles. Es muy sencilla, va desde educación infantil hasta bachillerato, pasando por formación profesional y evidentemente no es una herramienta diagnóstica, ¿vale? Por ejemplo, en nuestra comunidad yo sé que se utiliza, y lo utilizan muchos compañeros vuestros para recabar información, ¿no? Y es muy útil y es muy sencilla. Va por ciclos, entonces si el profesor, por ejemplo, en ese caso ha detectado o tiene sospechas de algún caso, normalmente pues, se descarga el ciclo y lo rellena. Y también en muchas ocasiones lo que nos está pasando es que las propias familias se descargan el protocolo y también nos traen esa información que puede ser muy útil. Esto lo voy a pasar porque no me va a dar tiempo. Bueno, esto me gusta mucho. Y ahora del libro que habéis leído tenéis que hacer un resumen del primer capítulo, una ficha descriptiva del protagonista y buscar 10 palabras difíciles. Y el niño dice, y pensar que me había gustado. Voy a ir directamente al taller. ¿Cuáles son los motivos de poner en marcha este taller? Bueno, pues la demanda de los propios chicos y chicas que nos decían, oye, ¿puedes venir a mi colegio a explicar lo que me pasa? Es que no se lo creen, no se ríen de mí. También había temas de acoso, de bullying. ¿Y cuáles son los objetivos de este taller? Bueno, pues sobre todo empoderar al niño o niña con dislexia, ¿vale? Proveer de herramientas a ese niño o a ese alumno para que pueda ser mucho más autónomo en su día a día, tanto en el colegio como en casa. Y también proveer de herramientas al propio profesorado que normalmente asiste a estos talleres. Fomentar la diversidad, como no puede ser de otra forma. La equidad, lo explicamos, ¿no? Le explicamos la diferencia entre igualdad y equidad. Y, como no, la empatía, el ponernos en su piel. Hacemos diferentes actividades. Hoy con vosotros he hecho esta del dictado. Hacemos 3 o 4 actividades para que ellos se sumerjan un poco en cómo se siente un chico o una chica con dislexia. Si estoy en primaria, empiezo a explicar y a recordar cómo cuando empezamos a aprender a leer. Explico, ¿no? la relación que hay entre los sonidos, cómo empezamos, ¿no? Pues,
a recordar todo el tema de las vocales, ¿no? El abecedario, qué es leer, ¿no? Más que juntar sonidos, y que tenemos que recordar que cada letra tiene un sonido y un nombre. Y explico un poco dependiendo del nivel en el que estoy. También hablamos de otras diferentes dificultades que pueden presentar este colectivo, pero también sobre todo de los potenciales, ¿no? Que evidentemente en cada caso serán distintos, pero podemos hablar que tienen una buena memoria fotográfica, ¿no? Que tienen una gran creatividad, que trabajan a través de todos los sentidos. Bueno, en cada caso es distinto. De hecho, hay veces que el chico en cuestión, si está muy trabajado y está muy bien a nivel emocional, lo hacemos juntos y él explica cuáles son sus habilidades. En otros casos, que el chico o la chica, por lo que sea, hace poquito que lo sabe o realmente no lo está llevando bien porque, bueno, todo es un proceso de aceptación, pues no pasa nada, se respeta totalmente el anonimato. No, yo no voy diciendo, este tiene dislexia. Hablamos de la dislexia en general, pero sí lo que he notado con la observación es que a lo mejor ese niño o niña que en un principio, cuando me ve entrar, está como, ¿no? Un poco como asustado o que se esconde, poco a poco, al escuchar que, bueno, que es una forma diferente de aprender, que no son vagos, bueno, va cambiando incluso su lenguaje corporal. Una de las cosas que me ayuda mucho, sobre todo con los más pequeños de primaria, es explicar que, bueno, que en el aula hay niños y niñas que llevamos, y yo incluso que llevo lentes. Si yo me quito las gafas, evidentemente no puedo leer. Y tal vez alguien puede pensar con el tiempo que Araceli pues no se entera o que soy muy lenta, ¿no? Pero tal vez si me dejan ponerme las gafas, esas dificultades, ¿no? Que parecían reales, pues igual puedo ser más rápida que otro que no las lleve. Y les pregunto, bueno, si yo llevo lentes, ¿tenemos que llevar lentes todos y todas? Y me dicen, no, hombre, ¿qué va? Lleva lentes quien lo necesita. Pues con esto lo mismo, ¿no? El lector para quien lo necesita. ¿Que lo necesitan todos? Pues ponemos un lector para todos y para todas, no pasa nada, ¿eh? O sea que el tema de las gafas me ayuda mucho. También a veces busco la complicidad de algún otro alumno en el aula para que me lea sin las gafas. A veces pues leen más despacito, luego se ponen las gafas y ya leen mucho mejor. Entonces hacemos la reflexión. Bueno, ¿ha leído igual? Y ellos me contestan, pues no. ¿Es más listo por llevar gafas o menos listo? No. Entonces, un poco esa comparación para que ellos vayan entendiendo todo el tema de la equidad en el día a día, en el aula. Y luego ponemos otros ejemplos de diferentes formas de acceder al aprendizaje, ¿no? Algunos acceden a través, bueno, pues de otras formas, y hacemos la reflexión si eso es, ¿no? Tendría que ser el día a día o estamos hablando de favores, ¿no? No estamos hablando de favores, estamos hablando de derechos. Y luego explico pues un poco lo que pueden necesitar ellos. Pues a lo mejor tener una calculadora, tener un lector, poder escuchar, audiocuentos, audiolibros, aprendizaje multisensorial, para los que les sirvan. No quiere decir que les vaya a servir a todos y a todas, ¿no? Primero hablaremos con el alumno. Y seguimos reflexionando si eso se trata de privilegios o de igualdad de condiciones. Volvemos a remarcar la importancia de las herramientas y luego, evidentemente, lo que les pongo y les encanta es personajes, algunos los conocen, algunos no, que se sabe por publicaciones, por entrevistas que tienen dislexia. Y evidentemente ni todos van a ser Einstein, ni todos van a ser no sé qué, ¿no? El tema del libro este, por ejemplo, El don de la dislexia. Yo creo que si habláis con los chicos y las chicas, muy pocos os van a decir que eso es un don. Es un buen título para vender libros. Y habrá cosas interesantes en el libro, que por ejemplo, yo me lo he leído, pero de ahí a un método milagroso o, bueno, ahora también hablaba nuestros compañeros anteriores de las diferentes publicaciones, aplicaciones. En dislexia estamos también sobrepasados. Todo el día nos llegan aplicaciones, bolígrafos, no sé qué cuántos. Cuidado también con tanta
¿no? Sobre información. Este es uno que suelo utilizar, es un arquitecto, Norman Foster, y él mismo explicó cómo se pensaba que era tonto porque no aprendía como los demás. Otro que pongo es Dubochet, biofísico suizo, premio Nobel de Química. Dubochet también relató que en su infancia hubiese sido imposible imaginar que llegaría a ser un científico tan importante porque su dislexia le generaba dificultades de aprendizaje. Está también el caso de Steven Spielberg, que les llama muchísimo la curiosidad, porque les explico que él pasó por el colegio, pasó por el instituto y pasó por la universidad sin que nadie detectara su dislexia. Y ha sido en la etapa adulta, gracias a su nieto, que sí ha sido diagnosticado, como él ha podido encontrar esa pieza que le faltaba en su rompecabezas. Hay una entrevista bastante interesante también en YouTube, si la queréis buscar, donde explica todas estas cuestiones. Este también seguramente lo conocéis, ¿no? Periodista. Y recuerda que apenas tenía 7 años. Hicieron una prueba de escritura y fui el único al que me llamaron después. A partir de ese momento en el colegio no se quedaron de brazos cruzados y comenzaron a trabajar con él. Me llevaron a clases de apoyo junto con otros compañeros a un psicólogo. Evoca, antes de apuntar, que además se tuvo que enfrentar a un problema añadido, el déficit de atención, lo que afectó notablemente a su capacidad para concentrarse en el aula. Como era de esperar, su rendimiento académico se vio afectado. Evidentemente, muchos de estos chicos y chicas, si no les damos esas herramientas que les van a proporcionar esta igualdad de condiciones, los resultados no son los válidos. Estos también los utilizo, sobre todo primaria y principio de secundaria, ¿no? Primer ciclo de ESO, porque normalmente pues, son muy conocidos. Y cuando estoy con los más pequeños me preguntan si los robots tienen dislexia, cosa que les digo que no tienen dislexia, pero sí el creador, George Lucas, el creador de la saga de la Guerra de las Galaxias. Y también les explico cómo la actriz tuvo que abandonar sus estudios en el instituto porque sufrió bullying y tuvo que acabar los estudios en casa con homeschool. Y en estos momentos también, a través de una entrevista, ella explicó cómo estudiaba ahora los guiones, ¿vale? ¿Cómo creéis que estudia los guiones? La manager lo graba y ella los escucha. Bueno, todo esto lo vais a poder encontrar en el protocolo. Creo que ya me he pasado de tiempo, ¿a que sí, Javier? Ya. Bueno. Me voy a quedar con esta. Simplemente, pues eso, despedirme, daros las gracias. Sé que, y quiero romper una lanza, sé que tenéis una labor muy complicada, ¿no? En el día a día, en el aula, y bueno, quería agradeceros evidentemente todo vuestro trabajo y vuestra complicidad. Y si alguien está interesado en tener el material, pues luego puede hablar con, ¿no? Desde luego hay demasiado en juego. Gracias. Gracias, Araceli. Ahora tenemos el primero de los sorteos y después nos vemos a las 4 con la mesa tan prometedora. Hola. 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 Informaros. La cafetería de Derecho está abierta para que comamos todos los que queramos. Se funciona mediante tickets. A aquellos que queráis comer, a la entrada os venderán un ticket por 10 euros que luego entregaréis una vez que estéis en la mesa para que os sirvan. Bueno, los miembros de la organización ya lo tenemos pagado, así que no compréis ticket, por favor. Venga, pues los que queráis comer, adelante, aprovechar y a disfrutar, relajarnos. Luego volvemos. A las 4 aquí.